Muchas gracias por venir a este 15º encuentro del Seminario del Departamento de Estudios Internacionales en nuestra universidad. En esta oportunidad tenemos el gratísimo honor de contar con la presencia del prestigioso embajador Guillermo Valles, quien va a disertar sobre tendencias económicas y políticas del mundo contemporáneo. El embajador Valles tiene una dilatadísima trayectoria, es un diplomático uruguayo con 40 años de experiencia, ha servido en múltiples puestos diplomáticos multilaterales y bilaterales en América Latina, Europa, Asia y en Naciones Unidas. Fue el primer embajador uruguayo en China, ha sido embajador en la Unión Europea, Bélgica y ante la Organización Mundial del Comercio y ante Naciones Unidas en Ginebra. Ha sido viceministro de Relaciones Exteriores, trabajó para las Naciones Unidas como director de Comercio Internacional de Bienes y Servicios y Materias Primas de la UNTAD. Ha sido el principal negociador diplomático del Mercosur entre 1992 y 96. En la Organización Mundial de Comercio ha sido presidente por 6 años de las negociaciones de reglas y es panelista del órgano de soluciones de diferencias. Tiene una dilatada trayectoria y es un gran honor para nosotros contar con su presencia. Muchas gracias. Buenas tardes y mi agradecimiento antes que nada, profesor Isan, por la invitación y sobre todo mi agradecimiento por el tiempo de todos ustedes en la tarde de hoy y el agradecimiento también a la presencia de un queridísimo colega en la carrera y en la ORT también, el profesor Agustín Espinosa, embajador Agustín Espinosa. Unas muy breves palabras de introducción a la conversación de hoy. Cuando recibí esta invitación para conversar más bien sobre la coyuntura de las relaciones internacionales desde el punto de vista sobre todo económico y comercial, nos pareció correcto, en función de algunas cosas que vamos a ver, más bien enfocarlo con una visión amplia y situarnos en la coyuntura. Y por lo tanto, esta conferencia devino en esto que va a ser una descripción, una introducción, diría yo, porque tenemos relativamente poco tiempo, a una descripción y un análisis de cuáles son las principales tendencias económicas y políticas que vemos en el mundo contemporáneo y sus efectos en las relaciones internacionales. Y para eso yo quisiera comentarles que voy a utilizar un poco una técnica cinematográfica, el flashback, es decir, hacemos una descripción de la situación y enseguida nos retrotraemos en una panorámica que va desde el gran angular del extreme long shot, focalizando de a poco en los temas que nos interesan. Pero como preámbulo de esta conversación, yo quisiera hacer una cita de un autor al cual, por múltiples razones que ustedes quizás a lo largo de la conversación podrán entender o compartir, un autor al cual he vuelto en estos tiempos para tratar de explicarme algunos de los fenómenos que estamos viviendo, sobre todo los fenómenos desde el punto de vista sociológico y político. Y esta es una cita de Erich Fromm en su libro Escape from Freedom, escrito en 1941, que dice así: "The crucial difficulty with which we are confronted lies in the fact that the development of man's intellectual capacities has far outstripped the development of his emotions." Es decir, el tema de razón y emoción, las discrepancias a nivel individual y también colectivo, y cómo esas discrepancias o esa dicotomía quizás llevan a determinados resultados en el campo social y político. Con ese preámbulo, mi flashback es el siguiente.
la escena del crimen. Veamos entonces la realidad como yo la veo. Y yo la describiría de la siguiente manera. Diría que vivimos en una época de cambios veloces y acelerados. Y en una etapa de incertidumbres colectivas y ansiedades individuales con respuestas políticas perniciosas y respuestas sociales no visionarias, reaccionarias. Como en mí también hay el hombre práctico y quizás por formación el hombre político, también terminaría esta presentación pensando en lo que hay que hacer y lo resumiría diciendo que hay que racionalizar los debates, determinar mejor las causalidades y sostener sobre todo la gobernanza global y la gobernanza local. Esa es mi descripción de la escena inicial y a partir de ahí comenzamos el flashback, haciendo una disección de todo este, digamos, idea central que me convoca. Entonces, empecemos con esta idea de que vivimos en una época de cambios no solo veloces, sino que acelerados. Y al hablar de época, obviamente aquí estamos en el extreme long shot en términos cinematográficos, la panorámica, el gran angular, viendo un poco lo que los historiadores llaman la longue durée, las megatendencias, porque es allí donde uno puede advertir, me parece, no solo la velocidad, sino la gran aceleración. Y allí yo pondría el énfasis en dos fenómenos centrales y una quizás resultante de estos dos fenómenos. En el primero es el cambio tecnológico. Cambio tecnológico que para comprenderlo bien y para comprender no solo la velocidad del cambio, sino la aceleración del cambio, yo lo diseccionaría también en progreso tecnológico y la difusión y adopción de tecnologías. Son dos cosas que me parecen importantes de alguna manera separar. Entonces, con respecto al progreso tecnológico y a título ilustrativo de lo que queremos marcar con esto de la velocidad, pero sobre todo de la aceleración, debemos recordar esta llamada ley de Moore, la ley desarrollada, esgrimida, conceptualizada por uno de los iniciales promotores de Intel, que dice que el crecimiento exponencial, que el crecimiento del número de transistores en los circuitos integrados es un crecimiento exponencial. El número de transistores en los circuitos integrados se duplica cada 2 años. Eso en cifras y en términos absolutos indica que si en 1975 cabían en un circuito integrado 15.000 transistores, en el año 2016 son 20.000 millones de transistores. Esto tiene, ¿qué significa? Sobre todo para nosotros, los legos en esta materia. Bueno, lo que significa es las implicaciones que tiene en términos de costos y de capacidad de procesamiento. Es decir, de reducción de costos y de ampliación de la capacidad de procesamiento en un crecimiento que es claramente exponencial. Moore, cuando elaboró esta
teoría y expuso la hipótesis que luego se confirmaría, estaba pensado en términos de 10 años, de 75 en adelante. Y luego esta ley se ha visto verificada permanentemente en las décadas subsiguientes y hasta el día de hoy. ¿Y esto qué significa? Que si un megabyte en 1970 costaba la fabricación de producción de un megabyte, $1.000.000, en el 2010 ese megabyte cuesta $0.01. Entonces, esto significa que la capacidad de adopción, no solo de desarrollo, sino de adopción de esta tecnología, aumenta exponencialmente. La capacidad de las computadoras se duplica, de los PC se duplica cada 1 año y medio. Recordemos que la famosa computadora Mark I en 1944-45, no recuerdo bien, podía hacer 3 adiciones o sustracciones por segundo. Podía hacer una multiplicación cada 6 segundos. Y para hacer una división a la Mark I le costaba 15 segundos. En el 2010, la computadora Sear Cortex puede computar 10 billones de operaciones por segundo. En otros términos, digamos, donde también se ve ese crecimiento exponencial, esa velocidad, no solo el aumento de la velocidad, en cosas más cercanas quizás a nosotros o más comprensibles, por lo menos para mí. Hace poco más de un siglo el hombre no sabía volar. Hasta 1903 no podía volar. Los hermanos Wright volaron 0.28 kilómetros en su vuelo inicial. En el 2008 se rompió el récord de un vuelo no comercial que llevó algo así de 41.000 kilómetros sin reabastecerse, 41.500 kilómetros, esto es poco más de una vuelta al mundo sin reabastecerse, en poco más de un siglo. Podríamos decir lo mismo sobre el crecimiento exponencial del número de pares de base del genoma humano que pueden ser secuenciados y el costo de la secuenciación. Un laptop del año 2013 tiene o tenía la misma capacidad computacional que la computadora más potente del mundo en 1990. Se habla mucho de el consumo de energía que las computadoras pueden tener y que podrían llegar a ser un cuello de botella, pero hay que recordar que la eficiencia eléctrica de la computación también se divide por 2 cada 2 años. Y si en el comienzo de toda esta fase, con 1 kilovatio por hora, se lograban 1000 computaciones posibles en 1945, hoy en día con 1 kilovatio hora se consiguen 10.000 billones de cómputos. Cada 18 meses, nuevamente, cada 18 meses
se divide entre dos la demanda de energía que una computación exige. Es decir, menor gasto de energía. En definitiva, recordemos, entre 12 y 18 meses es el tiempo, es el lapso en el cual se duplica la capacidad de las computadoras. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de 5 años, las computadoras personales tendrán una capacidad 32 veces mayor a la actual. En 10 años, las computadoras tendrán 1024 veces más capacidad computacional que la actual. En 20 años, etapas de tiempo que uno puede imaginar y aspira a vivir, diría yo, las computadoras tendrán más de 1 millón de veces más capacidad computacional que la actual. Esta es la aceleración geométrica que estamos viendo en términos de progreso tecnológico, que necesariamente habrá de impactar las formas de producción, la forma de consumo, en definitiva la forma de vida. Pero también la adopción de la tecnología avanza rápidamente, básicamente por la reducción de los costos, como estábamos mencionando. Y simplemente para no ser muy largo, voy a recordar cuánto tiempo llevó adoptar tecnologías en el pasado y cuánto nos lleva hoy en día, medido esto en términos de adopción por parte de la población de los Estados Unidos de las diferentes tecnologías. La electricidad llevó 46 años para que 1/4 de la población americana la adoptara. 46 años. El teléfono fijo, 35 años. La radio, 31 años. La televisión, 26 años. La computadora personal, 16 años. El celular, 13 años. Y la web, el acceso del 25% de la población americana a la web, duró nada más que, o demandó nada más que 7 años. Entonces tenemos una aceleración geométrica del desarrollo tecnológico y de la adopción del mismo por su affordability, por su posibilidad de ser accesible también a la gran masa. Cambio tecnológico veloz y acelerado. La segunda gran tendencia que yo creo que tenemos que tener presente a los efectos de, después de terminar las tendencias más propias a esta generación, lo que sería ya no un extreme long shot, sino sería ver las últimas décadas, sería la mega tendencia en cuanto a la población, el crecimiento de la población. Allí no tenemos hoy en día una aceleración exponencial, en cambio tenemos una cierta desaceleración a partir de 1968, pero en cualquier caso tenemos un cambio y una velocidad muy grande de crecimiento. Pensemos tan solo que para llegar a los primeros 1.000 millones de habitantes, transcurrieron 50.000 años. Los primeros 1.000 millones de habitantes, se llegó a los primeros 1.000 millones de habitantes en 1804. ¿Cuándo se duplicó? Tan solo 118 años después, la población.
y se va aumentando 1.000 millones de habitantes en tiempos cada vez más breves. Se llegó a los 3.000 en 1959, es decir, 50.000 años, 118 años, un lapso luego de 15 años, de 37 años, luego de 15 años, luego de 13 años, luego de 12 años, para poder llegar en 1999 a 6.000 millones de habitantes. Como decía, hay una desaceleración, pero los 1.000 millones siguientes se han dado y se darán en el 2013, esto es 14 años después, se llegó a 7.000 millones de habitantes en el mundo. En el 2028, es decir, 15 años después, se llegará a 8.000 millones y probablemente en el 2048 se llegue a 9.000 millones de habitantes. Esto es un lapso de 20 años. Ahí se empieza a ver la desaceleración. No obstante la desaceleración, el cambio y la velocidad del cambio y la velocidad de aumento de la población sigue siendo de características tales que podríamos hablar de estas megatendencias que son las que impactan, entre otras cosas, en el tercer factor que desde mi punto de vista influye mucho en las tendencias más de corto plazo que estaremos analizando, que es el crecimiento del producto. Es la tercera megatendencia que yo creo importante remarcar, junto con el crecimiento de la población y el crecimiento exponencial del progreso tecnológico y de la difusión tecnológica, necesariamente ha estado el crecimiento del producto, con todas sus consecuencias que vamos a ver. Allí, refiriéndonos a un trabajo realmente magistral en el proyecto Madison, del economista Madison, que ve las megas tendencias en el crecimiento del producto per cápita, podemos también observar esos acortamientos de los ciclos. 800 años pasaron entre el año 1000 y 1870 para que el producto per cápita se duplicara. El lapso de 800 años luego fue 93 años, luego 51 años, luego 38 años y ahora estamos más o menos en poco más de 14 años para llegar al promedio per cápita de Producto Interno Bruto per cápita de promedio de $10.227 en el 2016. Es decir, un crecimiento económico también que se ve que tiene un crecimiento casi exponencial. Ese es el cuadro, digamos, el telón de fondo que a mí me parece importante remarcar. Sobre todo cuando veamos un poco más adelante en esta conversación las tendencias y sobre todo las tendencias políticas y las reacciones políticas frente a fenómenos que nada tienen que ver con las causas que esas decisiones políticas, que esas narrativas políticas enfrentan y que se olvidan de todas estas tendencias que yo diría que son todavía más inevitables que la propia globalización. El telón de fondo de la globalización es este crecimiento de la población, este crecimiento y velocidad aumentada del cambio tecnológico y el consiguiente crecimiento del producto. Pero vayamos entonces rápidamente a las tendencias, y yo voy a poner en esto, como fui solicitado, un mayor énfasis en las tendencias, sobre todo económico-comerciales, para luego ver cuáles son las reacciones, las implicaciones de estas tendencias
de este fenómeno y las reacciones políticas y sociales. Lo primero, y ya cortando un poco más nuestro campo de visión y enfocándolo más en lo ocurrido en las últimas décadas, pero viendo también un poco la longue durée, en los últimos 55 años el Producto Mundial se ha multiplicado por 7. Ha pasado de 11, poco más de 11 billones de dólares constantes del 2010, a 77 billones de dólares. Se ha multiplicado por 7 en el último medio siglo. Y particularmente se duplicó, hay que recordar que se duplicó entre 1960 y 1974, se duplica el producto y se vuelve a duplicar entre 1974 y 1997. Son cambios de enorme magnitud, lo que representa esto en términos de producción, de consumo, de utilización de recursos naturales. Pero también tiene significados si vemos, ya no vemos el conjunto, el promedio mundial, sino vemos específicamente algunos países. La primera duplicación del producto del Reino Unido llevó 150 años. La de Estados Unidos, su primer duplicación del producto llevó 50 años. India y China en 20 años tuvieron su primer duplicación del producto. Son cambios que afectan profundamente las sociedades en términos, hoy en día, ya no de 2 o 3 generaciones, sino de una sola generación. También hay que recordar, y esto es importante, que el producto per cápita se triplicó en el mismo periodo. Y eso es importante porque estábamos viendo el crecimiento de población, es decir, que el crecimiento del producto acompasó y superó el crecimiento poblacional. Un cuarto o quinto punto que me parece muy importante también es remarcar que los países en desarrollo crecen anualmente más que los desarrollados, y esto ha sucedido en las últimas 3 décadas. Para tener una idea, el año pasado los países en desarrollo crecieron un 3.7%, mientras que los países desarrollados un 1.7%, casi el doble. En la crisis lo pudimos observar. Los países desarrollados cayeron en su producto en promedio un 3.6%, mientras que los países en desarrollo continuaron con un crecimiento pequeño, pero crecimiento al fin del 2.7%. Consecuentemente, ¿qué significa esto? Que los países en desarrollo tienen una participación creciente en el Producto Bruto Mundial. Y simplemente, un flash también, para ejemplificar esto. En 1970, la relación entre el producto de todos los países en desarrollo con los países desarrollados era una relación de 1 a 6. El año pasado era apenas de 1 a 2, es decir, la mitad del producto, prácticamente, del Producto Mundial era el Producto Bruto, era el conjunto de lo producido por los países en desarrollo. Y mucho que ver con todo esto tiene el comercio. El comercio mundial de mercancías
como porcentaje del Producto Bruto pasa, nuevamente viendo desde 1970 a hoy en día, pasa de ser aproximadamente un 17% en 1960, a ser hoy en día el 50% del Producto Bruto Interno, si sumamos exportaciones e importaciones. Esta es una buena medida para ejemplificar la globalización. Eso es el comercio de mercancías. Otro tanto podría decirse del comercio de servicios, que pasó de ser el 6%, el equivalente al 6% del Producto Bruto Mundial, a ser el año pasado el 12%. Y esto es importante, tener en cuenta que estamos midiendo mal también, tenemos muy malas estadísticas en materia de comercio de servicios y probablemente estemos ante un problema de medición como en tantos otros fenómenos. ¿Por qué? Y lo voy a ilustrar rápidamente, porque esto tiene mucha vinculación con el discurso, entre otras cosas, con el discurso anticomercio y proteccionista, entre otros, del presidente Trump. Cuando medimos el comercio, y medimos, por ejemplo, las importaciones de un iPhone, de un teléfono, computamos el costo, CIF o FOB, de ese iPhone al ingresar, por ejemplo, en Estados Unidos, sin tener en cuenta cuántas piezas integran ese iPhone que tienen un origen diferente de aquel origen desde el cual se computa esa importación. ¿Cuántos componentes? Y cuántos componentes, en este caso, en esta ilustración que estoy haciendo, americanos tienen. Pero además, ¿cuántos intangibles tiene en términos de patentes, por ejemplo, incorporadas, de royalties por patentes de diseño, de servicio, tienen incorporado la mercancía que estamos midiendo. Si midiéramos no el valor del producto, sino el valor agregado a lo largo de la cadena, muchos de los déficits comerciales o aquellos que se ilustran como déficits comerciales, incluyendo el de Estados Unidos con China, se verían extremadamente reducidos o se convertirían en superávits. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es un fenómeno de servicificación del comercio internacional. Lo que ha incorporado en las mercancías es un gran valor agregado, producto de los servicios y no del objeto material en sí mismo que transporta en realidad esos servicios. Entonces, este es otro fenómeno muy importante, que es el crecimiento de la servicificación, por así decirlo, del comercio internacional y, consecuentemente, la importancia del comercio de servicios y la importancia del sector terciario, el sector de los servicios, no solo en las economías nacionales, sino también en el comercio internacional. En la UNCTAD hemos definido esto como la gran frontera para el desarrollo, la nueva frontera para el desarrollo. Y como anécdota, simplemente para hacer menos cargosa la conferencia, quiero recordar a ustedes como simple anécdota, que hace 4 años me tocó participar en lo que se llamaba la primera Feria Mundial de Servicios, que tuvo lugar en Pekín y que ha sido anualmente reiterada, que, dicho sea de paso, la ORT estuvo presente también como reconocimiento de que los servicios educativos son parte de la vida económica y parte de los servicios que ofrece el país también.
Y el presidente de China justamente marcaba la absoluta necesidad de China de ingresar en una estrategia, así como había pasado de la agricultura a las manufacturas, de ingresar de lleno ahora a ser un líder en materia de servicios, no solo a nivel nacional, sino también en la exportación de los mismos. Esto para ilustrar la importancia del sector, no solo en la economía, sino también en las decisiones políticas. Para ir avanzando rápidamente en la descripción de las tendencias, también ha crecido la participación de las inversiones extranjeras directas. Esto es, no solo la economía se abre al comercio internacional, sino que parte de esa apertura implica también las inversiones extranjeras directas que pasaron, por ejemplo, en los países en desarrollo, de ser el 0.82% del Producto Bruto Interno en 1970 a ser el 2% del Producto Bruto Interno de sus economías en el 2016. Y las inversiones extranjeras directas ya no provienen exclusivamente del norte, sino que vemos crecientemente, sobre todo ejemplificado en el caso de China, por inversiones de lo que podríamos decir sur-sur. Ahora bien, estos son agregados, son promedios, y evidentemente la importancia relativa del comercio exterior es muy diferente entre los países. Y es diferente en función, sobre todo, de políticas, de decisiones políticas, de visiones sobre la inserción internacional de los distintos países. Y a mí me gustaría ilustrar estas distintas visiones, con dos casos latinoamericanos muy relevantes para nosotros. No solo por lo que representan actualmente, sino por la evolución a lo largo del tiempo de estos dos países. Yo voy a ilustrarlo con el caso de México y de Brasil. Las dos, junto con Argentina, las tres economías más importantes en América Latina y las dos líderes. Fíjense que en el año 1960 el comercio exterior, las exportaciones y las importaciones de México representaban un poquito menos del 15% de su producto. En el caso de Brasil era el 18% de su producto. De alguna manera, uno podría decir en 1960 Brasil era un poco más abierto que México. El año pasado, en el 2016, Brasil continuó con un comercio exterior que representaba un poquito más del 18%, es decir, lo mismo, prácticamente lo mismo que en 1960, mientras que en México las exportaciones e importaciones de mercancías representaron el 73.7% de su Producto Bruto Interno. 73 comparado con el 18 de Brasil. Es importante tener presente esto. Cuando decimos el comercio internacional, cada vez comerciamos más, la globalización representada por el flujo de exportaciones, importaciones de bienes, servicios y también representada por inversiones, estamos viendo agregados. Lo que hay que ver es cómo se presentan los países, porque eso habrá de determinar, obviamente, también no solo su forma de relacionamiento interno, sino también su posicionamiento político al interno de las propias sociedades. Es importante ver estas cifras para tener en cuenta, en forma desagregado, cómo se globaliza un país o no en función de su grado de apertura. Y existen extremos como estos. Pueden ser explicados por el tamaño de sus economías.
ciertamente, las economías más grandes, naturalmente, en muchos casos, tienden a ser más cerradas. Pero ahí vimos países de magnitud asemejable, por lo menos, y vimos las diferentes estrategias. En definitiva, un punto importante a subrayar para ir concluyendo es que los países en desarrollo participan en forma creciente en el comercio exterior y no solo participan cada vez más y prácticamente han llegado a ser casi un 50% del comercio internacional, sino que cada vez son más importantes los países en desarrollo para otros países en desarrollo y para los países desarrollados. Esto es, el comercio con el sur y del sur es más importante que nunca. Y esto tiene grandes implicaciones cuando vamos a examinar la gobernanza internacional, las normas internacionales, la confección de las normas. Ya la dicotomía no es y no debe ser vista como una dicotomía norte-sur, sino un mundo muchísimo más complejo. Y esto tiene absolutamente relevancia cuando vemos categorías como la de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, es decir, normas especiales y más flexibles para los países en desarrollo, una categoría que podía ser fácilmente entendible, asequible en los años 60, 70, 80 y que hoy ya no, porque en esa categoría de países en desarrollo, por otra parte, autorreferenciada, porque no hay criterios objetivos, sino que en las normas, por ejemplo, de la OMC, son los propios países que se definen o no en desarrollo, se abarca una complejidad que obviamente no puede ser simplificada entre países desarrollados y no, y sobre todo flexibilidades para los países en desarrollo, que entre otras abarca, por ejemplo, hoy en día a China. No es lo mismo Botsuana que China. No son las mismas reglas. Entonces, el proceso legislativo, por ejemplo, si nos preocupa la gobernanza, obviamente se complejiza mucho más. Muy bien, siguiendo con esta descripción de lo que ha sucedido en el comercio internacional, y nuevamente a grandes rasgos, a grandes pinceladas, porque podríamos hacer ya no el extreme long shot o el long shot, sino el close-up, o un extreme long close-up en cualquiera de estos temas. Viendo las grandes pinceladas, vemos también tres fenómenos importantes. La fragmentación de la producción, esto es, ya no se produce en un lugar, el Made in United States o Made in China oculta, como decimos, muchas cosas. ¿Por qué? Porque el 70% del comercio internacional es comercio de productos intermedios hoy en día. Esto nos habla de que la producción ya es horizontal, no vertical, y la producción internacional es básicamente a través de cadenas de valor, de cadenas que se han definido como cadenas globales de valor. Yo soy un poco crítico porque esas cadenas están concentradas en Estados Unidos, la Unión Europea y el este y sudeste de Asia, y existen sí cadenas regionales, claramente América Latina muy ausente de esas cadenas globales y con poco desarrollo de cadenas regionales de valor, lo cual habla, entre otras cosas, de fracasos también de los esquemas de integración. Tendríamos que explicarnos por qué, y eso nos llevaría también quizás todo un largo seminario. Pero lo evidente, lo que tenemos claro, es la importancia del comercio de productos manufacturados intermedios,
la importancia creciente del comercio de servicios y consecuentemente también la producción horizontal, la producción en cadenas, que también, y este es otro fenómeno, se llevan a cabo básicamente, no únicamente, entre empresas. El comercio intraempresa también llega alrededor de un 60%. Esto es muy importante para entender los sistemas de gobernanza del comercio internacional. Un último punto, para no aburrirlos demasiado, en cuanto a estas tendencias del comercio, yo quisiera remarcarlo en cuanto a la importancia relativa decreciente de los aranceles y el crecimiento de la importancia y el impacto del comercio de un fenómeno muy conocido desde hace muchas décadas, pero muy acentuado en la actualidad, que es las medidas no arancelarias. Es decir, hoy en día cuenta mucho más en cuanto a obstáculos de acceso a los mercados y en la comercialización, la capacidad regulatoria de los estados y las medidas, y consecuentemente las medidas no arancelarias, que las propias aranceles, que en promedio general, salvo en el caso de la agricultura, remarco bien eso, han ido cayendo y son no hoy en un entorno, están hoy en un entorno de un arancel simple promedio del 3%. Pero además de las medidas no arancelarias, están los estándares privados, es decir, regulaciones llevados a cabo muchas veces con objetivos de política pública, a veces, para proteger bienes jurídicos públicos, podríamos decir, pero adoptados por entidades privadas. Es un fenómeno complejo, con similares características a las de las medidas no arancelarias en cuanto a su fragmentación y consecuentemente por la fragmentación al aumento de los costos, en particular para los países más débiles, los costos de cumplimiento de los estándares, al tener diferentes estándares para tratar de proteger un mismo bien común, por ejemplo, la salud humana o la salud animal o la salud vegetal, pero por el hecho de legislar diferenciadamente implica costos diferenciales y costos agregados, en particular para las economías más débiles y de particular importancia para los sectores menores, para las medianas, pequeñas y medianas empresas. Más allá del tema de transparencias, los costos de acceso. Y aquí pantallazos, grandes brochazos, y ustedes me disculparán, pero para la necesidad de describir una tendencia tenemos que utilizar no el close-up, sino la visión del long range. Muy bien, rápidamente, las implicaciones de todo esto, si estas son las tendencias. Yo quisiera ser muy sintético en esto porque estamos avanzando en la hora. Yo diría, mirando como generalmente lo hago, y discúlpenme por ser un realista optimista, mirar la parte llena del vaso, y voy a explicar por qué lo hago, sin dejar de ver la parte vacía. Yo creo que tenemos que ver todo lo logrado en términos de objetivos, de grandes objetivos de la humanidad en estos años, en el marco de estas megatendencias y de estas tendencias en la economía y en el comercio. Bueno, se ha logrado importantes avances en la reducción de la pobreza extrema, no menores, también, digamos, de una envergadura jamás imaginada con anterioridad en décadas
anteriores. Hemos pasado, esto es importante recordarlo, la extrema pobreza en 1990 representaba el 47% de la población. Es decir, la gente que vivía con menos de $1.25 por día representaba casi la mitad de la población en 1990. En el 2015, la población en extrema pobreza en el mundo representó el 14%. Esto es, pasó de ser 1.900 millones a 836 millones de habitantes en extrema pobreza. Nada para satisfacernos esos 836. Pero imaginemos lo que representaba como desafío de gobernanza, de equilibrio, entre otras cosas, más allá de ver el caso desde el punto de vista de la desgracia humana individual, desde el punto de vista colectivo para la humanidad, lidiar con casi la mitad de la población en extrema pobreza. No es menor el avance obtenido. Quiero también ejemplificar estos avances en otro dato que me parece muy importante, sobre todo en términos de estrategias de producción y de consumo, de cómo mirar al mundo. El número de personas en lo que se define como la clase media trabajadora, es decir, si los empleos los dividimos de acuerdo a la clase social determinada por sus ingresos y analizamos de todo el empleo actual, ¿cuántos empleados pertenecen a la clase media y pertenecían a la clase media anteriormente? Se triplicó. Es decir, el número de empleados clase media pasó de ser el 18% de los empleados en 1990 a ser el 48% de los empleados hoy en día. ¿Qué significa eso? Entre otras cosas, no es solo la existencia de una clase media y consecuentemente las posibilidades de consumo y lo que significa eso también en utilización de recursos naturales. Significa que desde el punto de vista ocupacional, y estamos viendo aquellos que tienen ocupación formal y empleo formal, hay una mayor capacidad de que el empleo sea digno. Porque cuando el empleado está dentro de la franja de la extrema pobreza, la posibilidad de estar sometidos a tratos prácticamente cercanos a la esclavitud, obviamente es mayor. Esto tiene una gran significación. No nos podemos quedar con aquel viejo y antiguo cliché de que sí, los trabajadores en el mundo asiático y particularmente en China se les arreglaba con una taza de arroz. Eso ya no existe, o no existe por lo menos en las dimensiones en que nosotros lo imaginábamos en 1990 y lo imaginamos hoy en día. Y eso tiene otro tipo de implicaciones también en cuanto, incluyendo éticas, en cuanto a las relaciones sociales, a las relaciones también de trabajo. Otra de las implicaciones que ha tenido la apertura comercial, el crecimiento del comercio, la importancia del comercio internacional y consecuentemente la globalización, no cabe ninguna duda que ha sido la exposición de grandes sectores de la producción a la competencia.
y han quedado expuestos grandes sectores a sus propias vulnerabilidades, a las vulnerabilidades de generar desempleo friccional, desempleo generado en la etapa, en el periodo que lleva entre ser desplazado por las importaciones más competitivas en un sector y poder ser empleado en otro sector, si es empleado. Ese fenómeno del desempleo friccional creciente y muchas veces no atendido en muchas sociedades o no debidamente atendido, puede ser lo que esté también explicando algunos de los fenómenos que hoy tenemos en día. Pero en este caso, cuando hablamos de grandes sectores, a mí me gustaría también poner énfasis en un enfoque que creo que por suerte está cobrando cada vez mayor importancia y que quizás veamos reflejado también en las próximas discusiones de la OMC que va a tener lugar en diciembre en Buenos Aires. La necesaria visión de género en el impacto del comercio, es decir, la apertura al comercio beneficia o afecta más a qué sectores de la sociedad, y al analizar esos sectores de la sociedad, ver también, introducir una visión de género, porque han sucedido en muchos países que dentro de los sectores más afectados han sido particularmente las mujeres las que han estado expuestas a esa competencia, y quizás en algunas sociedades por lo menos el desempleo friccional se ha dado más, sobre todo más en el caso de mujeres, y en esas situaciones las consecuencias sociales han sido también quizás más perversas o han sido de otras características que la de simple exposición a la competencia. Pero cuando vemos la exposición del productor a la competencia y de los trabajadores a la competencia, también es necesario ver, y creo yo, esta es quizás una visión subjetiva, creo yo que cada vez más se pone énfasis, y es bueno que así sea, en cuáles son las circunstancias para el consumidor. Si vemos cuáles son, entre otras, los beneficios, pero también las desventuras del productor, ¿cómo ha impactado el comercio internacional en el consumidor? Y allí es donde vemos, quizás, hasta ahora, los mayores beneficios, en el sentido de la exposición del consumidor individual a mayores posibilidades de selección, de oferta, y quizás a una mejor utilización de los ingresos, sobre todo para las capas más bajas de la sociedad con menores ingresos, accediendo a productos y servicios que de otra forma estarían muy distantes de todos ellos. En forma muy crítica, muy quizás hasta sádica, un querido amigo, que no voy a nombrar, pero buen analista del comercio y conocedor del comercio internacional, decía: Guillermo, los pobres nunca estuvieron tan bien vestidos como hasta ahora. Es decir, las capas más bajas de la sociedad han tenido acceso, entre otros, a vestimenta y quizás alimentos como en otras épocas no han existido. La parte llena y la parte vacía del vaso. Si esas son las implicaciones, las consecuencias, me gustaría ir rápidamente, muy rápidamente, a nombrar lo que a mi juicio son las causas o las fuentes de la incertidumbre, que está conectado con estas tendencias que nosotros mencionábamos, y que explican por qué las reacciones políticas y sociales que en un momento veremos. Y yo citaría 7 grandes fuentes de incertidumbre a nivel social y de ansiedad, si se quiere, a nivel individual.
ya no viendo las tendencias, sino las coyunturas, es decir, afinando un poco más el foco, diría que la inquietud, la intranquilidad con el frágil crecimiento económico a partir de la crisis del 2008 y 2009, la recuperación todavía muy endeble. Eso genera un estado particular de incertidumbre en inversores, en el empresario privado, en también los decisores políticos. Hay un crecimiento concentrado en los países desarrollados, concentrado en los últimos años, un poco más firme en los Estados Unidos, en Japón y en Alemania y en España, pero en términos generales, las economías desarrolladas tienen todavía hoy un crecimiento muy frágil. El crecimiento, como decíamos, en el caso de los países en desarrollo es un poco más firme, pero en cualquier caso, todavía una recuperación frágil y ciertamente no a los ritmos que teníamos en el comienzo del presente siglo. Pero hay otro fenómeno, el que estamos apenas observando en los últimos 3, quizás 4 años. El comercio generalmente crecía más rápidamente que el producto. Y caía cuando caía el producto, pero caía menos que el producto. Lo que se está dando hoy es un fenómeno relativamente extraño, y es que hay un repunte del crecimiento económico, pero no así un repunte del comercio. Es decir, hay una disociación que podría estar marcando una marcha atrás en el proceso de globalización y particularmente un acortamiento de las cadenas de valor. Esto es, que lo que antes se producía muy horizontalmente, ahora, para decirlo en forma gráfica, se produce más, se achican ciertas cadenas produciéndose más valor y más etapas en menor número de países, y concretamente este puede estar siendo el caso con China. La segunda fuente de incertidumbre, desde mi punto de vista, es el menor crecimiento de la productividad, algo que es un fenómeno que también convoca a los economistas. Hay distintas explicaciones y ninguna terminante, pero lo que es claro es que hay menor aumento, menor crecimiento de la productividad a nivel mundial. Un tercer elemento, y muy importante y vinculado con esto que hemos estado viendo, es el power shift, el corrimiento del eje no solo económico, sino político. Todos lo conocemos y hay también gráficas que muestran cómo ese eje fue desde el Medio Oriente en el año 1000 hasta podríamos decir, la cuenca del Atlántico Norte en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, y ese eje se corre hacia el este, en particular hacia el Asia, con este proceso de reconvergencia de China, de gran convergencia económica. Pero esto tiene implicaciones muy grandes que para mí se pueden fotografiar, se pueden ilustrar con una fotografía. Si nosotros veíamos el centro del poder en el G5, G6, hasta en el G7, y si ahora el centro decisorio, el centro de gobernanza, parecería o pretende así ser en el G20, vemos no solo un corrimiento geográfico, digamos,
sino un corrimiento de otro tipo. El poder económico ya no se alinea políticamente con las democracias liberales, sino que el poder económico ahora se ha corrido geográfica y consecuentemente culturalmente hacia el Asia, sino que también dentro de esa fotografía del G20 nosotros tenemos una posible polarización si nosotros graficáramos, por ejemplo, protección de los derechos humanos, si graficáramos inclusión social, tendríamos en esos 19 países, más la Unión Europea, una polarización bastante grande. Y eso tiene implicaciones para la gobernanza internacional. Sí, desde el punto de vista económico, podemos decir que más del 80% del Producto Bruto Mundial se concentra en ese G20. Pero desde el punto de vista de modelos de gobernanza, de objetivos, de paradigmas de organización de la sociedad, ciertamente el G20 nos plantea, al igual que como estábamos refiriendo en el caso de la legislación internacional en materia de comercio, un panorama muy complejo, mucho más complejo. Entonces, tercer fuente de incertidumbre, el corrimiento, ese power shift político, económico, militar quizás, y la complejidad del mapa que se nos presenta. Un cuarto punto, también con fuerte impacto sobre el crecimiento económico y sobre las decisiones políticas, las importantes desigualdades, no solo entre países, sino al interno de los países. El tema de la desigualdad como límites para el crecimiento económico hoy en día es uno de los más importantes interrogantes a nivel de decisores, a nivel inclusive de análisis. Las importantes cifras de desempleo en cuanto a sustentabilidad de los gobiernos y de los distintos esquemas políticos. Un quinto foco de incertidumbre vinculado a lo que estábamos mencionando, las tecnologías disruptivas, en particular la más inmediata que vemos, la automatización de los procesos productivos y consecuentemente la el rápido generación de desempleo y generación de otros empleos también. La automatización del transporte. Imaginemos que en el 2030 3,5 millones de empleos habrán de ser eliminados en los Estados Unidos simplemente por la automatización del transporte, del transporte de cargas y los camiones y las furgonetas. Un sexto y penúltimo fuente de incertidumbre es la evidencia del cambio climático, no solo con los aumentos de temperatura, sino con los aumentos de la frecuencia de fenómenos extremos, algo que el Uruguay está viviendo, que el Uruguay ya se puede percibir ya no a lo largo, viendo el clima a lo largo de generaciones, sino en una generación. Y el séptimo, y para mí último, pero esto ciertamente no es una lista taxativa, son los grandes cambios demográficos y migratorios. Los cambios demográficos no solo por el aumento de la población y por el aumento vinculado con todo esto, el aumento de la expectativa de vida al nacer, las grandes proporciones de la población desplazada, los grandes números de asilados, de migraciones masivas, el envejecimiento de la población, particularmente en algunos países, ciertamente en el caso del Uruguay, el envejecimiento de la población y las implicaciones políticas, no solo las implicaciones económicas, las implicaciones políticas que eso tiene. Hay estudios que muestran posibles causalidades
en los fenómenos del Brexit y de la votación de Trump con el envejecimiento de la población. El crecimiento de la población en algunos países, pero también la disminución de la población en otros. En definitiva, los cambios demográficos rápidos que se están percibiendo como fuentes de incertidumbre. Para ir rápidamente a las respuestas políticas y sociales, yo diría que tenemos, como muchas cosas en la vida, tenemos las respuestas negativas y las positivas, el yin y el yang. Para categorizar las respuestas negativas, diríamos que tenemos a nivel político un resurgimiento del nacionalismo manifestado a través de una especie de neomercantilismo, donde lo que importa es el déficit, sin ver, olvidando toda la teoría económica y sin ver todas estas fuerzas que estábamos mencionando. Lo que importa es el déficit, cuando sabemos que eso está muy lejos de ser cierto. Por lo menos el déficit por sí solo. El mercantilismo y el proteccionismo. Y luego a nivel social, algo que yo definiría como una suerte de neoludismo, la reacción contraria, el carácter reaccionario, no visionario de las propuestas desde el punto de vista que surgen a nivel social y los movimientos antiglobalización. Como si uno pudiera hacer una extracción selectiva de la globalización. Me gusta el tomógrafo computado para que me analice si mi salud está mal, pero no me gusta el resto del avance científico, tecnológico o el avance del comercio. Lo que yo llamo la extracción selectiva de la globalización. Esos pensamientos mágicos, como si esas megatendencias, sobre todo del desarrollo tecnológico, pudieran de alguna manera ser frenadas por ciertas políticas. Pero también tendríamos que decir que ninguna de estas cuatro fuerzas, el proteccionismo, el mercantilismo, el neoludismo y la antiglobalización, son nuevos. Lo que yo veo como más grave es el hecho de que se estén dando conjuntamente en este momento, y además que han penetrado los liderazgos. Ya los liderazgos no sirven para contener. Se ha pasado de un liderazgo que yo llamaría renacentista, de un liderazgo con visión, los liderazgos de un Adenauer, los liderazgos que veían el progreso con ambición, sino los liderazgos que ven el progreso con temor, los liderazgos consecuentemente populistas, que no se concentran ciertamente en Trump o en el Brexit de Farage en el Reino Unido, que abarcan Hungría, Polonia, Turquía, Holanda, Filipinas y ciertamente Estados Unidos. Las malas reacciones, las reacciones simplificadoras de la realidad. Y frente a eso, ¿qué tenemos? Yo creo que tenemos también buenas noticias. Tenemos un mayor involucramiento social en la gobernanza, sobre todo en la gobernanza y en los mecanismos de gobernanza local y en la gobernanza global. El involucramiento social, el involucramiento de la sociedad civil, con todas las dificultades que ello trae, porque ahí hay temas también de legitimidad. ¿Quiénes son? ¿Cómo es? ¿Cómo se transparenta la representación del poder político cuando estamos hablando de una gobernanza de redes?
es un tema difícil, pero vemos un involucramiento ciudadano, un involucramiento del individuo mucho mayor. Y también vemos cosas buenas que el sistema, y el sistema particularmente el sistema multilateral, porque estamos analizando relaciones internacionales, ha provisto. Yo creo que no es menor, lo podríamos tomar con espíritu crítico, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, podríamos decir, bueno, es un nuevo ejercicio de los tantos que han existido en Naciones Unidas para tratar de hablar del bien, de grandes objetivos. No, yo creo, sinceramente, que la humanidad ha ido generando conocimiento, generando experiencia en términos de gobernanza. Y el planteo de que todos los jefes de Estado y de Gobierno en el 2015 se comprometieron a un gran programa de gobernanza, definiendo 17 objetivos, centenares de metas y mayores el número de todavía de indicadores, es un ancla por lo menos. Y es un ancla importante, porque sí, y esto para ir concluyendo, si pensamos en la última etapa, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, frente a esto de la emoción y la razón, yo creo que lo importante para todos, para gobiernos, importante ciertamente para la academia, es racionalizar los debates. La emoción es lo que es el fundamento último, la emoción pura y la razón oscurecida son los fundamentos últimos de estos liderazgos populistas. Liderazgos populistas que irán necesariamente al fracaso. Si uno ve las políticas, por ejemplo, volviendo a mi sector, comerciales que plantean, necesariamente irán al fracaso, porque las relaciones de causalidad son erróneas. Se trata, por ejemplo, de utilizar instrumentos relativos a la política comercial para resolver problemas que no los genera el comercio. Entonces, racionalizar los debates, determinar mejor las causalidades, cuáles son los efectos nocivos y tratar de determinar, no es fácil sin dudas, pero cuáles son las causas y evitar las falsas atribuciones demagógicas de causas-efectos, rescatar la razón, pero sobre todo sostener las instituciones, porque en las instituciones está el capital de experiencia que la humanidad se ha dado y que ha crecido en los últimos años. Así como hemos visto crecimientos exponenciales en la tecnología, en la población, en el crecimiento del producto, imaginemos también cuán joven es una institución, por ejemplo, como la Organización Mundial del Comercio, como las Naciones Unidas, en la historia de la humanidad. Instituciones que son el foro para asegurar que la resolución de los conflictos no es por las armas, sino a través de la cooperación internacional. Entonces, racionalizar los debates, determinar mejor las causalidades, sostener las instituciones y, sobre todo, facilitar y apoyar los procesos de gobernanza. Yo creo que son estas las claves para responder a la pregunta de qué hacer. Concretamente, en el campo de lo económico comercial, tenemos por delante una instancia muy importante en diciembre, ya próximamente, en Buenos Aires. Hay una agenda quizás muy técnica, pero que se vincula con todo esto. Se vincula con racionalizar el debate. Hay que separar lo que es comercio de lo que es política comercial. Lo que es política comercial de lo que es el sistema multilateral de comercio. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y simplemente para ilustrar mi punto. En cuanto al comercio, lo que tenemos que hacer es recuperar una narrativa positiva sobre el comercio como condición necesaria, no suficiente,
pero condición necesaria para el crecimiento de la economía. Y el crecimiento de la economía como condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. En cuanto a política comercial, lo que tenemos que hacer es enfrentar el proteccionismo. Ya sabemos lo que el proteccionismo significa. Solo basta recordar 1929, 1930, con el aumento de tarifas y la consecuente guerra tarifaria. Si no volvemos a 1929 es porque existe, y este es el tercer punto, un sistema multilateral. Lo que nos significan las instituciones, más que lo que nos dan las instituciones, es de lo que nos preservan. Lo importante de instituciones, en este caso, como la Organización Mundial de Comercio o como Naciones Unidas, es no solo lo que nos da, sino lo que nos evita. Que todos sabemos por una experiencia muy cercana en el tiempo histórico que es guerra, sufrimiento y ciertamente alejarnos de los objetivos que todos tenemos. Con esto concluyo entonces mi presentación. Muchas gracias.